8 de la mañana en punto, en la primera emisión de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con el doctor Carlos Poveda, abogado del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ustedes ya han escuchado en la introducción, el presidente de la CONAIE, el nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, en una actitud generosa, digo yo, ha decidido no iniciar acciones legales en contra de los conductores del programa La Posta 3X, en el que se le dio un violento ataque contra su persona y ha dejado esto en manos de la Fiscalía General del Estado. Le pregunto al doctor Carlos Poveda, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué posibilidades hay de que la Fiscalía haga algo, tomando en cuenta que en lo que tiene que ver en el tema comunicacional no se puede hacer nada? No hay ley de comunicación, si existe, está dormida, pero no hay reglamento. Recordar que una de las primeras cosas que se hicieron apenas asumió esa nueva administración gubernamental fue dejar sin efecto el reglamento de la ley de comunicación. ¿Qué se puede esperar ahora? Buenos días, bienvenido. Liceña, muy buenos días. Alexis, también buenos días. Y a todos nos escuchan y nos observan por este medio. Bienvenido. Yo creo que es importante de que este tema no solamente lo miremos de forma circunstancial. Precisamente el día de ayer, una de las primeras expresiones que inició Leonidas Issa fue el del respeto hacia el periodismo en general. Y precisamente a una postura de ejercicio de acción penal que básicamente puede ser delito de discriminación y odio a la Fiscalía porque es la titular de la acción. A veces nos acostumbramos a presentar denuncias y que éstas simplemente sirvan para el tapete de una presentación, pero más no en el fondo. Recuerde que hace 2 años, precisamente la CONAIE con Jaime Vargas, presentamos una denuncia de lesa humanidad y hasta la presente fecha, la Fiscal General del Estado ni siquiera nos ha convocado a reconocer firme y rúbrica. Y a veces simplemente es un disparo al aire, que no sirve absolutamente nada. Y en esta situación, así como son ágiles, porque a veces leen los portales digitales y en menos de 24 horas realizan determinados actos urgentes, también deberían hacer lo mismo. ¿Qué es evidencia? Que la Fiscalía General del Estado tiene una agenda política. O sea, y eso indudablemente yo creo que queda cada vez más demostrado. Así hayamos presentado denuncias, determinados presentes procesales, y eso simplemente se queda en un tapete de inicio, nada más. Pero también el mensaje es poner en el debate la situación que está pasando también en la ley de comunicación. Usted ya lo dijo. El presidente de la República deroga el reglamento a través de su derogatoria de decreto y prácticamente es casi inutilizable la ley orgánica de comunicación. Por lo tanto, los derechos de rectificación y réplica son derechos constitucionales y de instrumentos internacionales. ¿Qué estamos solicitando? Que se dé la rectificación en el mismo espacio, bajo el mismo contexto y en el mismo tiempo, que ese es un derecho de Leonidas y de cualquier particular. Entonces aquí viene una situación también muy importante, la autorregulación. Colegas periodistas han manifestado que no necesitan ningún tipo de control estatal y que se pueden autorregular. Los mismos adláteres o defensores de Boscan y Vivanco han manifestado eso. Precisamente ese fue el fundamento cuando se derogó el reglamento, que no necesitaban control del Estado. Pues este es un caso práctico, emblemático y doloroso a la vez. ¿Por qué motivo? Porque si pensaríamos solamente a corto plazo, presentaríamos la denuncia y que se encargue la Fiscalía, si es que le interesa, por cierto. Pero en cambio, esto va también dirigido hacia un debate sobre el proyecto de ley de expresión. Por lo tanto, si es que el canal de televisión, si es que el Estado como tal, desde el presidente de la República, porque a pesar de ser un canal incautado, el paquete accionario en su mayor porcentaje le corresponde al Estado. Es más, preside el secretario de Comunicación, la Junta de Accionistas y directamente el presidente de la República darán un mensaje claro. Si no se autorregulan, ¿qué significa? Que necesitan un control estatal. Ese es también ya el debate. ¿Por qué motivo? Y nos llama la atención, por eso fue la carta también dirigida a Rafael Cuesta Caputi. Recién después del primer programa se intenta aplicar un código deontológico. ¿Por qué no se aplicó desde el inicio? El código deontológico de TC Televisión está desde agosto del año 2020. Y claro, estos dos periodistas que no quieren ajustarse a ese traje que les queda muy corto, simplemente salen del aire. Por lo tanto, en tiempo inclusive, tienen hasta el día domingo, precisamente para establecer la rectificación. Si es que no se verifica la rectificación, el mensaje es muy claro, no sirve la autorregulación. ¿Qué se iniciaría? Acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque no tenemos un reglamento y evidentemente los derechos de rectificación y réplica son derechos que deben aplicarse directamente desde la Constitución hacia el particular. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Como Bien, siempre, Alex. un gusto saludar con usted y conversar. Gracias.
A mí lo que me genera inquietud en esto es precisamente qué va a pasar este próximo domingo, ¿no? Porque ellos han dicho que en este espacio se despedirán, pero no sabemos si lo harán como corresponde, con, digamos, una suerte de disculpa pública, de rectificación, o como dijeron hace unos días, ¿no? Que intervinieron en plataforma de redes sociales, diciendo que seguirán con su estilo. ¿Ustedes no han tenido ningún tipo de acercamiento directo con ellos? ¿Han hablado o no? En absoluto, yo creo que las ofensas provinieron de ellos, hacia Leonidas Issa. Y el hecho de disculpas tibias, porque son en redes sociales, además que se disculpan y justifican lo que hacen. Pero lo más dañino y lo más nefasto es de que hay colegas que igualmente les aúpan, ¿no? Es decir, siguen generando, inclusive colegas juristas que siguen generando difamación en contra del ingeniero Issa. O sea, a esos niveles hemos llegado. Yo creo que el mensaje debería ser claro, Alexis. Está pidiendo autorregulación. Y ese es un clamor de periodistas. Perfecto. Tienen ahí la oportunidad. Si es que no lo hacen como tiene que ser. ¿Por qué? Usted recuerde que el proyecto de la libertad de expresión, el presidente de la República, con sus asesores, todos remiten a la Constitución, a los tratados internacionales e inclusive a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomamos la batuta. La sentencia de Corte dice, los particulares tienen derecho a rectificación y réplica. La rectificación en el mismo espacio, con las mismas personas, en el mismo tiempo. Si es que no ejecutan lo que ellos mismos señalan en ese proyecto, el mensaje es claro, Alexis. Por eso es que la discusión no debe ser a corto plazo. Ese debe ser un insumo para que la Asamblea vaya tomando en cuenta que precisamente los principios por los cuales se han ventilado y defienden algunos periodistas, adláteres sobre todo estos dos periodistas, no sirven. Entonces, ¿qué necesitan? Y este es un mensaje también, ¿no? Correa tenía razón en la Ley Orgánica de Comunicación, que tenga un control estatal. Esa es la pregunta que ahora nos hacemos. Entonces, dependerá de ellos. El escenario está en la cancha de ellos. Por eso es que presentamos la carta al gerente de TC, que no es de que él administra una empresa privada, él responde a una junta de accionistas. La junta de accionistas precede el delegado del presidente de la República, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la doctora Ordóñez Moscoso, que ejecuta la política pública de derechos humanos en el Estado ecuatoriano y sobre todo en el gobierno. Y también al secretario de Comunicación, que es quien dirige básicamente esta empresa privada incautada. Por lo tanto, está en el escenario de ellos. Pero también es el ejercicio periodístico, Alexis, porque esta es una profunda reflexión para ustedes. Por supuesto. Los códigos deontológicos que tanto hablan, ¿dónde están? ¿Dónde quedan? Pero además hay una cosa adicional, y esto es algo que lo conversamos nosotros en este espacio durante toda esta semana, y yo sí creo que ya hay que irle dando la vuelta a la página, a pesar de que ellos se esfuerzan en que sigamos hablando, ¿no? Porque ya han hecho pública una conversación privada y han expuesto a un fiscal en el caso Rurales en Guayas, lo cual habla otra vez de que su irreverencia no es más que una irresponsabilidad. Pero después de lo sucedido el día domingo y de las, digamos, de las reacciones que se generó públicamente, no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, se generó esta suerte de grafiteo afuera de las instalaciones de este medio digital y no tardaron ellos, como suelen hacerlo, en salir y acusar directamente, ¿no? Entonces le dice, oye, Leonidas, manda a parar a tu gente. Lo acusaron directamente. Y esas cosas... ¿van a parar? Le pregunto, doctor, ¿o no? ¿O hay que poner también un estate quieto, no solo a lo que se hace frente a las cámaras, en los micrófonos, sino también a esas acusaciones y advertencias en redes sociales? Mire, si fuera una empresa privada, con capital privado, sería más complicado aún esto. Pero como yo le digo, depende del Estado ecuatoriano y yo le emplazo al presidente de la República. Él es quien tiene que ver mucho, porque precisamente es un canal incautado con acciones del Estado como tal. Pues aquí no podemos lavarnos las manos. No podemos decir, es que es como un canal privado, si el juez es el que dice, no, hay junta de accionistas. Por eso es la comunicación, la Secretaría de Derechos Humanos. Y evidentemente el estate quieto que usted dice, Alexis, es directamente del presidente Guillermo Lasso. Nosotros no le vemos otra situación. A pesar que digan que no ha dirigido el presidente Lasso, pero obviamente, si el secretario de Comunicación es quien preside la junta y a su vez el gerente representa o está bajo mandato de la Junta, obviamente sabemos quién está arriba de toda esta dirección. Esa es la situación, es decir, ese es el punto de esta discusión, porque claro, ellos dicen que son irreverentes, que tienen un periodismo crudo,
De acuerdo, Alexis, lo que ha pasado con el fiscal es gravísimo. En los sucesos del señor ingeniero Leonidas Issa, analizando ayer el código deontológico, que es muy interesante analizar y leerle, transgredieron para nuestro criterio en 20 artículos, Alexis, 20 principios de veracidad, de responsabilidad, de verificación, de respeto, de dignidad humana, 20, se puede usted imaginar 20. Y que luego el señor Cuesta diga, es que no quieren ajustarse. Y los otros dicen, pues salimos del programa porque ese traje nos queda muy corto. Es como un pitbull, el pitbull ya le ganó pues al dueño. Esa es la justificación de ellos. Por lo tanto, yo creo que si fuera privado sería más complicado, Alexis, pero en este caso yo creo que la última palabra lo tiene obviamente el presidente de la República. No puede desmarcarse, no puede lavarse las manos y no puede desvincularse de una decisión, sí que debe ser ejemplarizadora, pero también el escenario es bastante complejo para el periodismo en general. Luego que, obviamente, si la Asamblea está discutiendo una ley orgánica de expresión, que luego no digan, es que el control de estatal, regresa el correísmo. Porque un particular que se siente afectado, ¿qué instrumentos tiene? Como decía usted, Licenia, no tiene en este momento. No tenemos un reglamento. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de los particulares? En este momento no tenemos, salvo las acciones constitucionales que se pueden originar. Doctor Poveda, ¿qué decir de las reacciones oficiales en el sentido del mismo secretario de Comunicación, del mismo Cordicom, de luego del presidente de la República, el tiempo que demoraron en reaccionar, tomando en cuenta que este programa ocurrió en la noche, se esperó a esta lluvia de rechazo a través de redes sociales para que tengan esta reacción? Y una reacción, no sé cómo la califica usted, pero yo creo que fue ya tarde, tibia, en el sentido que todavía se generaba la duda de que se hubiese cometido una infracción, porque dice aplicarse las sanciones de ser el caso. Y el Cordicom, que es la entidad que debería haber llamado fuertemente la atención, empieza un comunicado diciendo que no repitamos los errores del pasado y que los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no le dice a ustedes, señores, cometieron un error. ¿Qué opinan ustedes de esas reacciones? Precisamente por eso decía Licenia. El tema está en el presidente de la República, obviamente. O sea, el hecho de desvincularse, culpar a regímenes anteriores, no le exime de esta responsabilidad a ellos como tal. Y precisamente en la situación de las disculpas públicas, ¿no? Porque eviten disculpas públicas y luego justifican. Es decir, el mensaje también es claro, es decir, no aceptan. Y además que le ponen allí, doctor, perdón que le interrumpa, una foto de la Contraloría, del incendio en la Contraloría. ¿Recuerda? Exactamente. El incendio en Amazonas. O sea, a eso iba, Licenia, en las expresiones de estos dos periodistas. Ellos hacen un sinnúmero de aseveraciones que no solamente le afectan a Leonidas Issa, a los pueblos indígenas, campesinos, sino también cuando utilizan la palabra cabrón. Tiene 5 acepciones esa palabra. Va en contra de la dignidad de mujeres. O sea, no solamente es un tema de decirlo por decir. El hecho de utilizar dardos en el rostro es un mensaje subliminal de violencia. El presidente de la República se solidariza con el magnicidio de Haití y, sin embargo, permite que los dardos se impregnen en la cabeza de Leonidas Issa de forma subliminal y simbólica. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Por eso yo felicito a la Defensoría del Pueblo. La subrogante al defensor del pueblo emitió una comunicación de forma inmediata pidiendo la rectificación, que se respete un Estado intercultural, y por ese motivo también se le dirige la carta a la doctora Bernarda Ordóñez, que es la secretaria de Derechos Humanos. Es la que debe también dirigir las directrices de esta situación y que esto no quede en impunidad, pues. Precisamente tiene muy pocas horas. No es una advertencia, no es una amenaza, es un pedido que se hizo. Es un pedido constitucional, un pedido que justifica la rectificación, pero ya depende de ellos. Nosotros hemos realizado lo posible. Leonidas Issa ha sido muy respetuoso con el periodismo en general, pero ahora les corresponde precisamente a los actores de la comunicación, que no necesariamente están con los dos periodistas, sino que también están dentro de los ejecutivos y del presidente de la República. Doctor, ¿usted cree que políticamente la bancada de Pachacutic, que además a partir del 15 de mayo ha venido actuando como aliada estratégica de Creo, del oficialismo, y construido esa mayoría con la izquierda democrática e independientes
va a seguir las líneas de lo que han dicho, por ejemplo, los líderes de la CONAIE, es decir, nosotros queremos que se mantenga la ley de comunicación porque hay precisamente lo que ustedes hablaban hace un momento, ¿no? Un proyecto de ley enviado por el gobierno que busca desarticular todo ese aparataje legal. ¿Qué va a pasar con el bloque de Pachacuti o qué debería hacer el bloque de Pachacuti políticamente para seguir las líneas de la CONAIE? Ayer precisamente estaba dentro de la rueda de prensa de Diana Farinango y en una conversación muy informal que se tuvo pude escuchar de que asambleísta por pedido, Pichincha, ¿no? Por los cantones, para que la gente la identifique. Sí, sí, de Callao, sí. Y sobre todo, ella manifestaba una posición contraria a la autorregulación. Entonces, yo creo que el mensaje es claro, pues, o sea, no vamos a debatir sobre posiciones teóricas, jurídicas, constitucionales, porque a veces estamos acostumbrados a esos niveles. Este es un caso práctico, un caso hasta emblemático. O sea, y sucede de forma circunstancial y de forma hasta, valga la pena, parece paradoja, oportuna en la discusión de este proyecto de ley. Por lo tanto, a pesar que Pachacuti pueda apoyar, tiene un caso muy grave, sensible y doloroso contra uno de sus líderes máximos. Pues aquí viene la coherencia, pues, porque Pachacuti se solidariza con Leonidas Issa, pero esa solidaridad tiene que ser práctica. Y esto no depende de tapetes o acuerdos políticos, porque si no sería una grave incoherencia. Pues yo agradezco la presencia de la asambleísta, en donde ella ya va tomando en cuenta, de lo que vislumbro, precisamente estas situaciones reales que ocurren. No todo es cuestión de decir, es que el correísmo, no, hay situaciones reales que realmente le ponen en disminución o le incapacitan a un particular poder reclamar estos abusos. El fiscal, por ejemplo, de Guayas, que se le graba una conversación y que está en peligro su vida. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Pues decía que analizando el código deontológico eran 20 transgresiones. O sea, y van a seguir con ese periodismo irreverente. Y si pasan situaciones fatales, y además ellos también han sido beneficiarios hasta de situaciones de seguimiento y labores de inteligencia, ¿no? Por eso es que no creemos en la fiscalía. Dijimos que la fiscalía investigue, pues a ellos les corresponde investigar de oficio. Por más denuncia que pongamos, la fiscalía es la titular de la acción penal pública y obviamente son ellos los llamados a investigar. Doctor Poveda, ¿qué pasa si es que el próximo domingo no existe esa disculpa en el mismo espacio que ustedes están solicitando, amparados ahora ya en la Constitución? ¿Qué va a pasar? ¿Qué recursos les quedan? ¿Van a hacer algo o ya queda el tema allí? No, tenemos aperturado las sesiones constitucionales. No hay reglamento, por lo tanto, los derechos constitucionales y documentos internacionales son directamente aplicables. Esto podría ser un escenario de una acción de protección, una acción constitucional, pero más allá de eso el mensaje sería claro para ellos y para todos quienes están a favor de la autorregulación, que en definitiva necesitan un control estatal. Y ahí viene precisamente la autocrítica de los colegas, que han dicho la Unión Nacional de Periodistas, los colegios de periodistas. ¿Qué es lo que dicen con respecto a este caso? Porque el ejercicio de la libertad de expresión, Alexis y Licenia, no solamente es una titularidad de ustedes, es nuestra. Es un derecho compartido en doble vía. Por lo tanto, ¿qué dicen los colegas frente a esas ofensas? Frente a acciones que desdicen el respeto a la dignidad humana. Porque le culpan a la violencia que sea terrorista, pero aquí viene un tema. Pero también ejercitan esta denominación quienes hacen lo que estamos viendo y analizando. Hablan de anarquía y son los irreverentes, que también son anárquicos. No respetan a la ley. Hablan de democracia y linchan de forma mediática. Son contradicciones. Y si vamos a una actitud hasta semiótica, obviamente van muchos mensajes de violencia disfrazados de una libertad de expresión, hasta de activismo político. Por lo tanto, yo creo que en este momento, en estas horas, le corresponde al presidente de la República tomar cartas en el asunto, ejecutar directrices, y si no lo hace, obviamente tiene muchas implicaciones, desde el escenario de derechos humanos ejecutivo hasta el legislativo, que yo creo que es la oportunidad de un debate profundo y serio. Me parece que es muy preciso lo que usted acaba de decir y aclarar, doctor. Y yo quisiera, a propósito de este tema, que usted también nos despeje de algunas dudas que se han ido generando a partir de desinformación generada por los propios periodistas que forman parte de ese medio de comunicación.
Hace algunos días vimos un tuit de Diego Arcos, que es periodista deportivo de TC Televisión, diciendo que el canal ya no es ni público, ni incautado, ni en manos del gobierno, ni nada, porque ya regresó a manos de sus anteriores dueños, los señores Isaías. Pero usted ha dicho que el mayor accionista de ese medio de comunicación sigue siendo el Estado. ¿Cuál es la real figura de TC Televisión a esta hora? No sé si usted conoce legalmente cómo está ese estatus. Mire, el presidente Moreno, antes de su salida, emitió el decreto 1160, en donde todos estos bienes que estaban en una empresa de medios públicos pasa a una empresa de comunicación EP. Es una empresa pública. ¿Por qué motivo el secretario de Comunicación preside la Junta de Accionistas? Y precisamente tuvimos que ver el paquete accionario en la información de la Superintendencia de Compañías, porque es el Estado ecuatoriano. 88% del paquete accionario tiene. Y el 12% de los trabajadores a través de fideicomiso. Entonces, tiene esta dualidad, ¿no? De empresa pública y mixta. Pero ese motivo es de que el señor gerente Cuesta, cuando le dicen que le ha nombrado el presidente, dice, no, fue la Junta de Accionistas. Pero claro, la Junta de Accionistas en donde preside el secretario de Comunicación y delegados del presidente de la República. Es decir, por eso es que nosotros remitimos la carta también al secretario de Comunicación. Esa es la realidad de TC Televisión. Y si es que al ha regresado, yo he obtenido información de experiencia de compañías, esa no es la realidad. De pronto están ejecutando en lo posterior, pero en estos momentos ese paquete accionario está bajo ese contenido y el directorio está presidido precisamente por el secretario de Comunicación. Por eso también que la carta fue dirigida al secretario de Comunicación. Pero tampoco les libera, ¿no? Porque obviamente tienen un código deontológico. Usted ingresa a TC Televisión y lo primero que va a encontrar es código deontológico. Entonces la pregunta es, si es que este programa sería por señal abierta de TC, ¿por qué no aplicaron el código deontológico desde el inicio? Sino que después que se da ya estos problemas, el señor Cuesta manifiesta de que quiere aplicar el código y estos dos periodistas no lo aceptan. Es el capricho de ellos. Entonces, eso también debería investigar. Si pedimos que se investigue al secretario de Comunicación, ¿por qué motivo? Desde un inicio, el gerente de TC no les dio ese código para que por lo menos lean. Porque, como usted decía, es correcto. Culpa y sigue culpando de la Contraloría. Creo que queda demostrado que ese fue un autoatentado. La agresión al periodista Paredes no tuvo nada que ver Leonidas Diza. Y si quieren investigación, Leonidas Diza tiene 6 investigaciones de la Fiscalía. Dice que la Fiscalía investigue, pues. Ellos también, si tanto culpan del terrorismo, tampoco respetan la democracia, quieren hinchar, y lo han hecho. Porque esto no es una situación solamente del domingo, es una práctica sistemática que viene desde octubre del año 2019. Indio visto, indio preso, aunque diga Boscan que es una hipérbole perversa, que denigra a la gente, y es sistemático, porque no es que se haya calmado esto, siguen con las disculpas y siguen difamando. En ese sentido, doctor Poveda, más allá del tema legal, ¿usted cree o coincide con criterios de expertos en comunicación que señalan que ahora el objetivo político de estos sectores es el señor Leonidas Diza? Porque ya seguirle echando dardos al expresidente Correa sería como un disco rayado, eso ya no les va a dar tanto resultado, ha pasado tanto tiempo además. Y ahora el objetivo político de estos sectores es Leonidas Diza porque viene a constituirse, digámoslo de alguna manera, como la cabeza visible de una posible oposición al gobierno de turno por las diferencias que tienen en cuanto a la concepción de la política, sobre todo económica. ¿Usted coincide con esos criterios? Mire, yo creo que ellos han abonado para que precisamente tenga una figura política mucho más fuerte. ¿Qué es lo que esperaban ellos en un escenario ya de discusión? Que les denuncien, pues, que vayan al campo penal y se sientan víctimas. Yo creo que ese era el abono mucho más fértil para ellos. Porque lamentablemente hay organizaciones de libertad de expresión que siempre se hacen del lado de ellos, ¿no? Pase lo que pase, siempre. Entonces yo creo que la situación de pensar en objetivo político no les salió bien estructurado, porque la presión que ha habido más allá de la CONAIE ha sido de la opinión pública, pues, y de ustedes también como colegas, que les agradezco profundamente la situación de crítica, porque no les termina haciendo daño solamente a ellos, termina haciendo daño a todo el periodismo, en general. O sea, digo, ¿dónde está la actitud crítica de los colectivos periodísticos? Ellos deberían también opinar. Entonces, en ese sentido, si es que es un objetivo político, es la visión de ellos. Esperemos cuál es el desenvolvimiento de Leonidas Diza, pero que tampoco justifique, porque sigue justificándose la afectación a sus derechos, la premura de investigación,
la situación de expectativa de ver en la cárcel a Leonidas Issa. O sea, a la vez que le pueden convertir en objetivo político, también puede ser un objetivo de persecución. Y sería muy lamentable que esta lectura política que usted habla, Liceña, que no va sola, sino que va acompañada también de estas afectaciones iniciales. Yo espero que no de persecución judicial, no termine, obviamente, siendo benevolente o con su silencio callando desde el Ejecutivo. Sería muy lamentable. Doctor Poveda, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos de la entrevista, si me permite, también preguntándole sobre otros temas que, digamos, están de alguna forma relacionados, ¿no? En las últimas horas hemos conocido que no ha sido solo Lenín Moreno, sino también Mauricio Macri, en su condición de presidente de la Argentina de entonces, que entre octubre, noviembre y diciembre del 2019 envió bombas, balas, gases, etcétera, etcétera, a Bolivia para auspiciar el golpe de Estado en contra de la democracia, ¿no? No en contra de Evo Morales, sino en contra de la democracia. Y como estos se han pasado todo este tiempo llenándose la boca, hablando precisamente de la democracia, y vemos que ahora han sido hasta auspiciantes de golpes de Estado, ¿qué es lo que debería pasar con las justicias de la Argentina en el caso de Macri y de Ecuador en el caso de Lenín Moreno? Vemos que ayer, por ejemplo, ya políticamente no hay posibilidades de que Lenín Moreno sea sometido a un juicio político. Además estamos a destiempo ya, el hombre no es presidente, tenían que haberle hecho cuando correspondía, pero además tenemos una Contraloría a la que le va a llegar un informe de la Comisión de Régimen Económico y no sabemos quién va a atender, probablemente el guardia de la Contraloría va a atender, ¿no? Porque no hay ni Contralor, ni Subcontralor, ni nada. Y la Fiscalía tiene en alguno de sus cajones guardado lo de INA Papers 3 años y no ha movido un dedo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la justicia con gentes como Macri, como Lenín Moreno, que en sus condiciones de presidentes han auspiciado golpes de Estado? Mire, Argentina, el presidente Alberto Fernández, precisamente ya anticipó de que se va a iniciar investigaciones y van a hacer la denuncia. O sea, es lo que correspondería pues a cualquier Estado democrático respetuoso de derechos humanos, que más allá de una coyuntura política o estatal, precisamente se genere una investigación concreta dentro de su país y a nivel regional también. Es decir, esa es una actitud seria que dice de un Estado democrático. Hasta ahora estamos esperando aquí que haya por lo menos un indicio de investigación que sabemos que no lo van a hacer. Entonces yo creo que también hay que establecer los niveles de investigación en Bolivia. En Bolivia ya se han iniciado algunas investigaciones precisamente, y a través de esas investigaciones lo que se trasluce de que esta situación ya lo habíamos discutido, Alexis, de que no solamente fue una discusión bilateral, sino que va demostrándose cada vez más que es una situación regional y que, decíamos, responde a un plan Cóndor 2 mucho más vitalizado, más remozado. Entonces, esta situación, inclusive en Bolivia, está avanzando. Hay también denuncias de lesa humanidad. Y esto es lo que también debería existir una respuesta regional. Es decir, no solamente una respuesta unilateral o de parte de cada Estado, sino una respuesta de carácter regional. Si no ejecutan los representantes del Estado como tal, Argentina, porque puede ser también Colombia, puede ser también Perú, regional, obviamente creo que hay colectivos que lo pueden hacer. Y los colectivos también están en esa marcha de solidaridad con sus hermanos, con el pueblo boliviano en este caso. Precisamente en Bolivia se han organizado algunos colectivos para que esto no quede en impunidad y sería también, si es que no funciona a nivel estatal, por lo menos una unidad regional en otro tipo de situaciones y de organizaciones. Pero una actitud seria sería de investigar. Hasta la presente fecha nos llega la Contraloría. Yo ya le dije la otra vez que para mi criterio había un delito de peculado. Fausto Jarrín presentó la denuncia y tampoco pasa nada. Que no ocurre nada. Por eso es que las agendas de la Fiscalía para nosotros resultan tan lejanas y tan quiméricas que prácticamente no responden a una situación de verdad, de lo que les interesa, y no ha cambiado eso. Y creo que no va a cambiar, al menos en el futuro. Doctor Poveda, en otro tema, yo le quisiera preguntar cómo está la situación de Julian Assange. Hay una audiencia de apelación que está prevista para el mes de noviembre y en las últimas semanas se ha conocido que un implicado en actividades delictivas, un islandés, considerado como testigo en el caso en contra de Assange, habría retractado de sus declaraciones, había asegurado que son ficticias y que las había realizado a cambio de garantías de inmunidad judicial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones del FBI. ¿Esto influye, ayuda en algo el reconocimiento de este señor que fue testigo en contra de Assange, que ha mentido, ayuda en algo al proceso judicial que enfrenta el periodista australiano?
Obviamente que ayuda mucho porque es un testigo bastante importante dentro del análisis de la extradición. Y no solamente era la protección, sino que también le cancelaron $5,000. Y por esa cantidad él dijo las cosas que dijo y prácticamente él se ha manifestado que mintió. Entonces eso sí es un elemento muy importante que gravita en la apelación. Ahora, nosotros estamos expectantes de forma positiva de que ratifiquen la no extradición, pero sería complementariamente y sería, yo creo que un logro jurídico de la defensa británica de Julian Assange, de que se considere no solamente el tema psicológico o de integridad de vida de Julian Assange, sino los temas de transgresiones a normas de instrumentos de derechos internacionales, de la libertad de expresión, por ejemplo. Porque esto se evidenció dentro de la audiencia, es decir, que hubo una persecución, una conspiración en donde también está sometido Ecuador, y obviamente el criterio sería que si es que ratifican la no extradición, no solamente se lo haga por el tema psicológico o de un posible suicidio, que es lo que evidenció la jueza Barister, sino que las transgresiones que se han verificado y la protección hacia la libertad de expresión. Eso sería lo positivo, lo expectante. Ahora, también recuerde que se apeló de la decisión de no otorgarle la libertad, porque la defensa británica también interpuso una decisión, dijo ya, si es que ya cumplió las 50 semanas de condena por un posible desacato, ¿cuál es la situación que está privada de libertad? O sea, en este momento no tiene cargos. En este momento no tiene una situación que le vincule con la justicia británica, sueca. No tiene. ¿Cuál es el motivo? Decía, pues que hay un riesgo de fuga, pero aquí vamos a lo lógico. Julian Assange está más seguro en Gran Bretaña que en otro país. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente Gran Bretaña ya manifestó su negativa de extradición. Si va a un tercer país, se opera nuevamente una extradición y de pronto ahí sí lo extraditan. Pero la seguridad de él en este momento tiene mayor certeza en Gran Bretaña que en un tercer país. Por lo tanto, inclusive su familia, y esos son los arraigos que precisamente no consideró la jueza para establecer de que se pueda defender en libertad. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante conversar con usted. El doctor Carlos Poveda, abogado del presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Poveda. Gracias, Diseña. Saludos, Alexis. Muy amable, Buenos doctor. días. Un abrazo para usted.